Hola a todos, para empezar me presento, soy Diana Hernández, técnico en educación parvularia y estudiante de la carrera de continuidad de la Universidad UVM de educación parvularia. En estas diapositivas que les presento el video explicativo de las 4 semanas que llevamos de clase, 4 o 5 semanas, principalmente en la materia de introducción a la profesión docente. Realizamos un blog al cual les voy a dejar invitados. Mi blog se llama Dejando Huellas, en el cual van a encontrar información respecto a grandes documentos que estamos estudiando y que son interesantes, que todas las personas que están relacionadas o se queden involucradas en la carrera docente conozcan. Este blog está orientado a las personas con inquietud de saber un poco más y como ayuda también a mi experiencia universitaria, digamos. Como les comentaba en este video que estoy haciendo, les voy a contar un poco dentro de estas 4 semanas lo que hemos aprendido, lo que he aprendido acerca de la introducción a la profesión docente. Como primer punto importante, el texto, La profesión docente en Chile, saberes e identidades de su historia, del autor Iván Núñez, viene a hacer historia acerca de cómo empezó la educación en nuestro país. En resumen, es importante destacar que había una evolución respecto a cómo se desempeñaba anteriormente en los siglos XVII, XVIII, la educación y cómo se veía educando en este sentido. Este texto nos habla de 4 revoluciones importantes en este tiempo, en nuestros tiempos estamos en la 4ª, y nos habla de cómo fueron evolucionando los docentes, cuál fue la mirada, cuál la participación del Estado y todo el conjunto de personas que están involucradas en la docencia, cómo se enfrentan los paradigmas, cómo se establecen y cómo evolucionan hasta el día de hoy. Luego de esto, vimos un video súper interesante acerca de las 7 pistas de la educación. Bueno, el video se llama Las pistas de la educación. Les dejo el link para que lo chequen en YouTube. Es muy interesante, es un documental hecho en Chile, con una duración más o menos durante 6 meses se realizó este documental con distintos actores ligados a la educación. Personeros importantes ligados a la educación y los más importantes, incluso yo diría a mi pensar, que fueron los propios niños que expresaron sus ideas de qué quieren respecto a lo que les entreguemos los educadores en su formación. Es muy importante, hay 7 pistas muy relevantes que se las menciono acá en la PPT, que están desarrolladas en el video, cada una con ideas centrales, pero ya al mirarlas nos damos un poco cuenta de la importancia de poner estas 7 pistas en la educación como docentes o formadores, porque precisamente, como les vuelvo a contar, son pistas que los mismos niños y niñas de nuestro país a lo largo de todo Chile, porque este documental se hizo en distintas zonas de nuestro país, no solo se centró en la capital o en la zona centro, sino que se centró en distintas zonas, abarcando todas las culturas existentes dentro de nuestro país. Entonces, es muy importante la mirada que se le da desde el mismo niño que nos pide que actuemos con estas pistas para entregar una mejor calidad de educación. Una de las más importantes, por supuesto, el amor, que como docentes debemos entregar en nuestra carrera y en nuestra vocación. Una de las más importantes que nos sustenta. Luego de esto,
Nos encontramos con el texto Escenarios de futuros, nuevas tecnologías y sociedad de la información, del autor José Joaquín Burnes. Este documento también nos viene a reafirmar un poco lo que le contaba en el primero, acerca de las 4 revoluciones que han existido en la educación. ¿Ah? Desde los primeros siglos, desde la prehistoria, hasta esta que estamos viviendo, que es la 4ª revolución digital o globalizada, como muchos le llaman. La primera revolución que nos habla es cómo llegamos a la escolarización. O sea, cómo de pasar de la prehistoria, donde se aprendía observando, en la Edad Media, donde se aprendía observando, y aparte se empezaron a crear las primeras escuelas medievales que enseñaban oficios, y después viene la segunda revolución, que es la revolución un poco llamada como de financiamiento de la educación, porque en esos años eh, se veía mucho que solo la gente adinerada o con suficientes recursos optaba a una educación. Ya ya en esta revolución se empieza a hablar de la educación para todos, de una educación financiada por el Estado para que todos puedan acceder a ella. Porque también se pensaba que las personas pobres o de sectores más bajos no tenían la capacidad de ser educados. Sin embargo, esto cambió y se empezaron a dar cuenta que todos merecían tener una educación porque todos eran capaces. No era una cosa de tener dinero o no, sino que todos somos capaces de aprender y evolucionar en el tiempo. Luego viene la tercera revolución, que es donde se masifica ya, donde empieza, eh, donde aparece la imprenta como una ayuda importante de esta tercera revolución, eh, porque esto, al ya tener impresos documentos y todo, nos da la posibilidad de acercar toda la historia, digamos, a todo el mundo. Entonces, esta también es la revolución industrial, de la que llamamos, donde comienzan las primeras escuelas, más parecida a industria, como lo dice la palabra, un poco, que aún están masificadas, sí, en Chile y en el mundo, porque si miramos las escuelas de hoy, la miramos desde afuera y la miramos desde adentro, aún parecen industrias que mantienen soldaditos que hay que llenar de conocimiento para prepararlos para este nuevo mundo, ¿no? Se supone que ya pasamos esta revolución y entramos a la 4ª. ¿Por qué digo se supone? Porque en lo personal creo que hay muchos aún docentes y personeros de educación que están un poco pegados en la tercera revolución, porque no han hecho el clic de pasar a la 4ª revolución, que es la digital y de la globalización. Esta es una revolución muy rápida que exige evolución en los docentes, que exige una continua mejora de parte de nosotros para entender cómo aprenden nuestros niños de hoy y para ayudarlos en su proceso. En esta revolución también dejamos atrás un poco al maestro, que solo se preocupa de llenar estos cerebros vacíos de contenidos que les sirvan para mantenerse insertos en una sociedad como pasaba en la revolución industrial, sino que ahora los vemos como personas pequeñas, pero pensantes, que tienen una opinión clara respecto a lo que quieren y cómo quieren educarse. Esta revolución hace un poco en contexto con las pistas de la educación, nuestro video que les mencioné anteriormente,
porque ya no estamos viendo, ya debemos cambiar el paradigma de ver al niño a la niña como una simple personita que está ahí, que tenemos que llenar, sino tenemos que verlo como el propio niño capaz de entender cómo quiere aprender, eh, qué es lo que le interesa, qué es lo que no le interesa, eh, y, y seguirlo a él y convertirnos en verdaderos guías, un poco dejar de ser maestros para ser acompañantes en estos procesos y inculcando la exploración, el descubrimiento propio de cada niño y cada mundo que es cada niño. Luego de esta reflexión, eh, les muestro un mapa conceptual que lo van a encontrar en el blog también, que nos resume un poco esta historia de la que le hablaba, de las 4 revoluciones. Como sexto punto, quinto punto, les voy a hablar un poco de la película de la educación prohibida, así se llama esta película. Es una película que abre mucho la conciencia de cómo estamos haciendo las cosas y cómo debemos empezar a cambiar y hacerla. Es una película muy interesante porque también, al igual que el video anterior, está, hay diferentes actores. Esta película ya es a nivel latinoamericano, de la importancia que tiene cambiar cómo vemos la educación. Es una película que nos hace tomar una conciencia real de por qué empezamos a hacer las cosas de una forma errada y por qué nos acostumbramos a hacerlas así. Nos invita a una invitación abierta a cambiar el sistema, a pensar más en nuestros niños y dejar de pensar en nosotros como centro del universo de esto que es la educación, sino más bien poner como centro al niño, centrarnos en él y en sus necesidades de aprendizaje. A las personas que nos interesan los temas de educación, es una película muy recomendable de ver, con una visión muy amplia porque participan todos los países de Latinoamérica con distintos tipos de cultura, pero con una gran preocupación de qué estamos formando, qué estamos haciendo con nuestros niños en este ciclo. Te dejo una reflexión importante, por eso te invito a verla. Ojalá es larga porque tiene mucho que decir, pero sin duda vale la pena. Y como por último, estos fueron los puntos que hemos visto hasta ahora en nuestra clase. Sin duda es muy importante, como reflexión final, entender la historia y desde ahí cambiar los paradigmas, cambiar los conceptos, porque la historia es para eso. La historia no es para repetirla, sino la historia es para mejorarla, para continuar mejorando, aprendiendo, encontrando nuevos conceptos, encontrando nuevos estudios, incorporando la ciencia, la neurociencia, que es tan importante para entender cómo funciona nuestra profesión docente y cómo nos podemos desarrollar de mejor manera, ¿no? Y eso, por último está mi blog, le puedes copiar el link y